Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro ya. Y estábamos viendo, ¿verdad? De este capítulo tercero que se nos presenta. Son 39 versículos. Pero estamos haciendo una mirada desde arriba, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos macroestructura de este capítulo. Es decir, ¿cuál es el tema principal? Capítulo tercero del segundo libro de Samuel, de la muerte de Abner. Y aquí vamos a encontrar, en primer lugar, los hijos de David nacidos en Hebrón. Entonces nos cuenta un poco. Luego, Abner quiere el poder en Israel. Abner, ¿se dan cuenta? Isboshet Hinaguria lleva esto que estaba al frente. Ella posee mala golpe, estaba operante, muy curi a Isboshet, pero vamos a estudiar más de cerca. Y luego, Abner se alía a David. Entonces, esto es una cosa, bastante extraña, pero en fin, ya mañana está porque ya se acuerda que David es un hombre de palabra, y así como el autor sagrado le presenta, David nunca busca la división, sino que al contrario. David, si tiene que luchar, es más bien para defenderse, la autodefensa. En el capítulo 27 del primer libro de Samuel, justamente, él tiene que huir. ¿Hacia dónde? Y tiene que huir, lastimosamente, a las filas de los filisteos. ¿Por qué? Saúl me eliminará cuando menos yo lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Entonces la fila. Pero se dan cuenta que casi siempre es un defenderse, autodefensa. También encontramos en el capítulo 24 de este primer libro también, cuando David tiene la posibilidad, porque Saúl dice que entra a la cueva a hacer sus necesidades, y justamente David y su ejército. Y entonces ya lleva entero este ajalero, todo el ejército, porque justo entró ahí, claro. Por la necesidad y que ¿verdad? A pesar de que los soldados pensaban que ahí adentro no había nada ni nadie. La guardia cuera, pero yo creo por la necesidad, pero por lo menos en la entrada de la cueva, ¿verdad? Pero sin embargo, desde atrás, o sea, en la cueva misma, estaban los soldados de David y David con ellos. Y es ahí donde vienen los aleos. Dale David, yucado, ñandena, pepe oima, peñan de yara o moiben de pobre a llevar yucajan, algo tipo coaje, tema ya poñan de rejela y bahía. Se dan cuenta, queridos amigos. Este es un libro político, pero espectacular para que nosotros podamos leer y entendamos. Ya tengo muchas veces pesa y la pensa. A mí me eso ya pobre y bahía, ñan de rejela, ¿verdad? Esa era una de las
problemáticas grandes también que después se estudió mucho y se tuvo que justamente hacer muchos cortes con la famosa teología de la liberación. La teología de la liberación, pues en un momento decía, bueno, aquí en el documento de la misma iglesia, ¿verdad? Aparecía así, según este pensamiento. Cuando es autodefensa, ¿verdad? Defensa personal, entonces, y capture, ya pueden dejarte hoja, yuca, ¿verdad? Esa. Y entonces, ay. Ahora el Papa Francisco, en uno de los escritos suyos, ahí había firmado e incluso decía, no, absolutamente no, absolutamente no. Incluso me parece, pero tengo que hablar un poco ahí con alguno de los de la moral, ¿verdad? Que nos expliquen un poco mejor. Ya una vez alguna, pero parece que el Papa Francisco incluso hasta eso le dice, no puede ser eso, ni la autodefensa, imagínate, bueno, ya un poco y tereímos en Andrés. Y en realidad con Jesús no ya fue la autodefensa también, ¿verdad? O sea, Jesús se entrega, como dice el libro también de Isaías, como un manso cordero llevado al matadero. Y así. Bueno, en fin, queridos amigos, estas son cosas para seguir reflexionando y entender y saber un poco nuestro contexto histórico. Apenas y ley fácil paz. Pero fíjense, este trono del antiguo Israel, del que nosotros estamos hablando, estamos estudiando y mirando, no pasó así directamente de Saúl a David. Porque opeaba en la ya decía durante todo el primer libro de Samuel. El capítulo 16 entra también en escena David. Y por una vez Saúl Ginacuri del capítulo 9, porque en el capítulo 8 del primer libro de Samuel es la institución de la monarquía. El capítulo 9, bueno, más Saúl, hijo de Kish, etcétera, etcétera, que luego es consagrado rey por Samuel. Y después cuando Dios en el capítulo 15 lo había rechazado totalmente, entra en acción David desde el capítulo 16. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me
merecido. ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 17 de enero. La palabra del Señor viene a través de la carta a los Hebreos, el capítulo 4 del 1 al 5 y luego el versículo 11. Hermanos, temamos mientras permanece el vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios. No sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia. Pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo: entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación, y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y en este a su vez se dice: jamás entrarán en mi reposo. Esforcémonos entonces por entrar en ese reino, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. Queridos amigos, qué hermosa es la palabra de Dios que viene a través de esta carta a los Hebreos. Durante el camino para entrar a la tierra prometida, es decir, en el desierto, 40 años por el desierto, no obedecieron, y por eso nos dice que no nos pase lo mismo. Porque justamente la palabra shama en hebreo significa escuchar, pero sobre todo significa obedecer. Y que no suceda, dice, porque en aquel tiempo juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Sino que, queridos amigos, haciendo este camino que el Señor nos ofrece, esta gran riqueza de su presencia y de su vida, nos ayude a nosotros a responder al llamado de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos centrándonos en el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Y aquí decíamos que este pasaje, este capítulo 3, donde se centra sobre la muerte de Abner, que era el general de Saúl, nos habla y se describe el final violento, ya de Curiñande, final violento de Abner. Y por eso que ya vimos anteriormente y también en el curso anterior cómo sucede este acontecimiento. El Coacuea lleva porque David absolutamente, y el autor sagrado lo presenta, que no era eso. Incluso David llora por esta situación, acompaña al féretro y después también él al final dice, bueno, Ñande Yara. El pueblo se da cuenta que no es David y que tiene un corazón muy de buscar la paz, la serenidad, porque es pues la única manera también de poder guiar al pueblo, porque oye, pues no, a ver, ya por la revolución, entonces él se da cuenta que nadie le va a querer y nadie le va a aceptar como rey, sino que todos se van a defender. Y aquí, sin embargo, David se presenta como alguien que quiere apaciguar las cosas, que entiende y que escucha sobre todo al pueblo. O gente, hoy cuá, va, él ha problema, va, él ande problema en tu tribu, en tu nación, en tu pueblo, va, él ande problema. Entonces ya es, entonces, ya digo, a ver al revés, de mañana que se contra, entonces se llamando a Concepción, mía, obrero pita paga, ni ruta donde me pegue, ni pende, más evento, justamente porque anden de revolúa, que esto es aquello. Claro que después la gente se vuelve más en contra, ¿verdad? De la gente. Entonces, ya digo, entender algo la actitud que la palabra de Dios nos va enseñando y nos va diciendo que solamente el diálogo, pero sobre todo el diálogo en la justicia. Ahí el diálogo del famoso coimero, lleva. Pues ahí lo ya puede la diálogo a Pepe Boazá, tanto ese ya ni vendeba. Entonces, sí, todo, estamos en la paz, ya papá. Pero seguís haciendo el mal, porque derei purúgina una situación para provecho propio, para tu provecho. Apea y va y vente, mato. Bueno, seguimos un poquitito y centrándonos que este pasaje nos describe el final violento de Abner, general de Saúl, de su ejército, que él mismo había nombrado, decíamos, a Isboshet, hijo de Saúl, después de que Saúl murió. Saúl, una vez que muere, entonces ahora vemos que Abner mismo es el que le nombra a él. Pero en este capítulo 3 vamos a ver cómo lo que realmente era, un hombre decidido a sacar provecho de las cosas. Abner había sido lo que estaba queriendo hacer, es simplemente sacar provecho. Él hacer que Isboshet se presentara, claro que es el hijo de Saúl. Los otros tres, y entre ellos estaba Jonatán, que un manoma ahí, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quién puede ser el que se ponga al frente ahora de esta dinastía Yashubis? Y solamente es Isboshet. Pues Isboshet aparece aquí recién, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y Abner sabía de este hijo de Saúl. Y entonces va, lo trae, lo pone al frente, lo nombra. 2 años dice que está. Pero él lo que quería era sacar provecho de las cosas. Obviamente movió a ver a Isboshet para que él siga mandando.
Por eso decíamos y hablábamos nosotros del titiritero, ¿verdad? Abner prácticamente se presenta así. Y Is-Boshet lo pone ahí como pantalla. Primero había tomado una de las concubinas de Saúl, lo que Is-Boshet vio correctamente como una jugada de Abner para obtener el trono. Abner respondió saliendo a negociar con David la lealtad de las tribus de Israel que aún no se habían sometido a él como rey. Abner no estaba impulsado por la lealtad a Saúl, ni por una convicción, sino que, ¿qué es? Nada de esa convicción teológica de que David era la elección de Dios para la monarquía. Solo quería asegurarse de tener una posición alta en cualquier régimen que prevaleciera. Entonces, a veces cayó entonces andas. Y pues una vez muy a Is-Boshet, si es que iba a funcionar la cosa. Pero a veces ya cuando imagina que la cosa no va bien, la cosa no va bien. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, Abner no estaba absolutamente sometido entonces, ni impulsado por la lealtad a Saúl, ni por una convicción teológica que de David era la elección de Dios para la monarquía. Ni lo uno ni lo otro, sino que si era Is-Boshet el que iba a continuar o si era David el que iba a continuar. Vea la añandilla, en la añade terminología vejina la ubituista. Ojo, jabe la ubituista. En otras frases más castellanas ya es añade veleta. Veleta oyeres en la posición de acuerdo a dónde sopla el viento. Ahí está la añade político fuera, la gran mayoría. Ellos se ufanan, ¿verdad? Yo soy un político. ¿Por qué soy un político? Porque añemos en Dacua, ¿verdad? Añemos en Dacua. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Una falta total de personalidad. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada
su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido
llena mi vida de luz en Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Este libro verdaderamente, queridos amigos, nos toca lo más profundo, ¿verdad?, de la vida y de nuestras decisiones. Actitudes, siempre actitudes. En actitudes en este capítulo 3. Entonces, vamos a mirar la primera partecita que va del 1 hasta el versículo 5. Aquí tenemos hijos de David nacidos en Hebrón. Como ve, entonces, primero, es como, ya eso me pesa como una distracción, en el sentido de que es el paso que vamos a dar a esta contienda que después vendrá con Abner sobre todo. Pues ya es Samaguri que hubo la guerra fratricida entre Abner o Isboshet, que era el rey, y David, o Joab, que era el que estaba también al frente del ejército, ¿verdad? Joab representaba a David, en cuanto que Abner estaba representando a Isboshet. La guerra entre la casa de Saúl y la de David era interminable. Eran hermanos, bueno. Esto entonces es una guerra o es una revolución, ¿verdad?, de entre hermanos, internamente. David se fortalecía cada vez más, mientras la casa de Saúl declinaba. David tuvo varios hijos en Hebrón. El primogénito fue Amón, de Ahinoam, la de Jezreel. El segundo fue Kilab, de Abigail, de Carmelo, la viuda de Nabal. El tercero fue Absalón, de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, de Hagit. El quinto fue Cefatías, de Abital. El sexto fue Jitream, de Eglá, mujer de David. Estos fueron los hijos que tuvo David en Hebrón. Estos son los hijos de él. Bueno, y después continuará desde el versículo 6, y esto ya prácticamente tenemos hasta el versículo 11, del 6 al 11. Abner quiere el poder en Israel. Vea la ñandella, vea la pantalla ante hoy, la homoila Isboshet, es siempre al frente del ejército, es el comandante. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Isboshet cuestionó a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se indignó con la pregunta de Isboshet y replicó: ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? Hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre Saúl, sus hermanos y sus amigos, y no quise entregarte en manos de David. Y ahora me quieres regañar por causa de esa mujer. Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beersheba. Isboshet no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Aquí entonces, más claro que el agua, queridos amigos. Entonces diga tú y muchas veces, es la reina, es la reina. Pero como es el otro el que está por detrás de Abner, es la titiritero, el homo vea las piezas.
Es decir, el otro responde y hace lo que es. Entonces nosotros en nuestras historias también, ¿verdad? En nuestras historias sucede lo mismo, queridos amigos. Si no queremos aceptar esto, entonces peaya naña interesado te imagina lleva peñaneneta lleva. Entonces seguimos de la misma manera, pero esto estamos hablando de el año 500 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando se está escribiendo esta historia. Es una historia teológica, ciertamente, pero que refleja la realidad. Porque la teología, queridos amigos, se escribe sobre la realidad del hombre, nuestra historia, nuestro contexto histórico. Entonces la Biblia no tenemos que, como hacen las sectas, los protestantes, como un libro caído del cielo. Ay, ñande, ya lo creí, pama, pepe, lee, que memorizar, que repetir. No. Aquí tenemos que mirar la historia del hombre, la historia nuestra. Peñande, hoy, cuáyande, regina, peñande, ñandiroga, pues lleva, peñande, netame o lo que sea. Y esto sucede en todo el mundo, en la humanidad en síntesis. Por eso es que la Biblia fue respuesta, es respuesta y será respuesta siempre para la humanidad, para el hombre. Porque nunca te deja simplemente en una situación ahí concreta que una vez que pasó, Opama, no. Son actitudes de la humanidad que pudo haber sucedido antes, sucede hoy y seguirá sucediendo en el futuro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ya mediaba la estación seca y los cocodrilos que infestaban el canal de Arsínoe estaban listos para aparearse. Y por eso su agresividad crecía en la misma medida en que aumentaba la cantidad de machos que cortejaban a las pocas hembras disponibles, y para obtenerlas se enzarzaban en sangrientas e interminables luchas. De ahí que quienes intentaran cruzar por ese campo de batalla serían inexorablemente despedazados por los temibles pretendientes. Así las cosas. Los avesados barqueros se negaban a transportar a los viajeros por muy urgidos que estuvieran, pero la tenaz resistencia de los boteros no detuvo esa tarde estival a San Antonio Abad, quien, ignorando las reiteradas advertencias de los experimentados navegantes, se adentró en el estrecho a paso firme, y mientras caminaba sobre las aguas comenzaron a acercarlos los feroces cocodrilos, mas cuando estaban a punto de abalanzarse sobre él, San Antonio Abad los atajó con su mano e instantáneamente se aquietaron y le hicieron calle de honor hasta que alcanzó la otra margen. Una vez a salvo en la orilla y sin mirar hacia atrás, San Antonio Abad continuó su viaje hacia el monasterio cercano, en el que debía instruir a unos monjes novicios. Entre tanto, los frenéticos galanes reanudaron la batalla campal en el canal. San Antonio Abad, nacido en Egipto en el 251, provenía de una acomodada familia campesina cuyos padres murieron antes de que él cumpliera 20 años. Y por lo tanto heredó una considerable fortuna que repartió entre los pobres, luego de escuchar aquel texto del capítulo 19, versículo 21 del Evangelio de Mateo, en el que Jesús dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pues él lo repartió todo, pero dejó una pequeña parte que era la correspondiente a su pequeña hermana. Se la entregó en fideicomiso a la superiora de un convento cercano para que se encargara de su protección y educación. Luego emprendió el camino hacia el silencio, la soledad y la oración en un yermo de la periferia del pueblo, y allí comenzó a frecuentar a un anciano ermitaño que le enseñó a leer. Lo introdujo en las Sagradas Escrituras, lo instruyó en las bases de la contemplación, la oración, el ayuno y la mortificación corporal. Cuando San Antonio Abad consideró que su aprendizaje era suficiente, se alejó aún más
se enclaustró en un cementerio abandonado, dormía en un sepulcro y durante mucho tiempo permaneció encerrado allí. Cuenta su biógrafo San Atanasio, que en ese lapso libró una dura batalla contra el maligno que lo castigaba físicamente, le tendía toda suerte de trampas, trataba de seducirlo con la aparición de mujeres hermosas y seductoras, le ofrecía dinero y poder, y cuando no cedía a sus instigaciones, lo apaleaba, lo arrastraba y lo dejaba al borde de la muerte. Pero San Antonio Abad nunca cedió un palmo de su fe y confianza en Dios. Más adelante, se mudó a un escarpado fortín abandonado en el corazón del desierto, tapió la puerta y en los siguientes 20 años no tuvo contacto con ningún ser humano y solo recibía una exigua porción de pan que un conocido suyo le lanzaba por encima del muro cada tanto. Mas su paz se vio turbada por un creciente grupo de jóvenes que deseaban imitarlo y desde afuera le pedían a gritos que los dirigiera espiritualmente, y de tanto escucharlos decidió aceptarlos. Salió de su cubil, les permitió construir sus propias celdas en las cercanías de su fortín, los reunía semanalmente para instruirlos y así se convirtió en el padre del movimiento monacal. Pues en cuestión de pocos años el desierto quedó sembrado de austeros monasterios, todos dirigidos por San Antonio Abad, y el modelo de vida y las reglas instauradas por él rigieron los destinos de todos los monasterios medievales y fueron el referente de las constituciones y reglamentos de las principales congregaciones y órdenes religiosas fundadas desde entonces. A pesar de su senectud, tuvo arrestos para saltar a la palestra de Alejandría, en la que combatió con denuedo y argumentos sólidos a los arrianos, que por entonces empezaban a abrir brechas en las trincheras cristianas, convirtió a muchos y retornó a su fortín del monte Colskin, cerca del Mar Rojo, en el que murió el 17 de enero del año 356, cuando contaba 105 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonio Abad que nos dé paciencia y fortaleza para perseverar en la oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy.
de nuestros pueblos. Ese tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. De los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar
a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, así en una forma bien general, de lo que es este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Es muy interesante. Abner ya quiere el poder en Israel, por una parte, porque él siempre luego estuvo al frente. Y dice luego, como terminaba ese versículo 11, Isboshet no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Es decir, si queremos ser del ejecutivo, pero si tememos porque hay alguien que nos marca la ruta, evidentemente que Isboshet diga como ahí hoy va a ver la olla pues lleva. Va en la ejecutada, en la rey. Él es el que tiene que regir. Pero claro, como aquí es otro, o son otros, ¿verdad? De nuestra historia también eso podemos mirar. Nosotros conocemos por la historia, pero de los pueblos, de las naciones, en síntesis, de la humanidad lleva. Ya, saben de ella ley mí, ya ella y mí, lo que es el hombre, lo que es el pensamiento humano. Ella lleva con neta, nuestro mundo. Bueno, y después continuará lo que decía aquí, porque Abner está queriendo ahora llevar adelante, entonces se quiere aliar, y justamente desde el versículo 12 hasta el versículo 21 encontramos el hecho de que Abner está buscando a toda costa el aliarse ya con David. Abner envió mensajeros a David para decirle: ¿quién debería gobernar el país? Si haces un trato conmigo, te ayudaré para atraer a todo Israel hacia ti. David respondió: está bien, haré un trato contigo, pero con una condición. Cuando vengas a verme, no te recibiré, ni no traes contigo a Mical. Si no traes contigo a Mical. Mical era la esposa luego de David, ¿se acuerdan? Pero era la hija de Saúl. Pero de cierta manera, después, cuando él ya se escapó, ya no pudo verla más, la hija de Saúl. David envió mensajeros a Isboshet, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé, pagando por ella 100 prepucios de filisteos. Esto fue al comienzo, en el primer libro de Samuel, y en el capítulo 18 principalmente, ¿verdad? Porque en el 17 nos hablaba de la promesa que Saúl había dado. 3 promesas a Eomeer. Primero dice que el que salga a luchar con Goliat, capítulo 17 y 9, del primer libro de Samuel. Upea entonces, le vamos a dar 3 premios importantes. No va más a pagar impuestos su padre, su familia, etc. Lo primero
era que justamente le iba a dar toda la posibilidad para que pueda surgir, para que sea el más importante. Le vamos a liberar de todo, también a su familia, de los impuestos. Pero sobre todo el tercero era que le voy a dar a mi propia hija, ¿verdad? A Mical en este caso, a Medalle como esposa. Y de eso es lo que él está diciendo, a Beimandu Asabuá, ¿verdad? Yo me casé pagando por ella 100 prepucios de filisteos. Isboset mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de la Gis. Su marido lo acompañó hasta Bahurín, llorando detrás de ella. Abner le dijo, anda, vuélvete. Y él se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar, porque Yahvé dijo a David, por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos los enemigos. Abner también habló con los de Benjamín. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín habían acordado. Cuando Abner con 20 hombres llegó a Hebrón, David le ofreció un banquete. Abner dijo a David, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor, el rey, para que hagan una alianza contigo. Entonces podrás reinar según tus aspiraciones. David despidió a Abner y se marchó en paz. Bien, queridos amigos, estamos en los preliminares de lo que comienza a ser la alianza que va a hacer Abner con David. Y antes ya hemos visto, Abner ubetuvista, caína, meshahina, con Isboset ya y poshutama y cuajina, porque el otro ya le llama la atención. Vayan de Cota, lleva la Sheru, Envirecó, etcétera, etcétera. La madrastra sería en este caso, ¿verdad? Y así por delante. Pero es interesante porque aquí ya viene el famoso que se pone de acuerdo a dónde sopla la política, ¿verdad? Entonces le traiciona en este caso a Isboset. Él le pone ahí como títere, pero después cuando ya no le sirve más. Oye, esa cosa, imagina que las cosas aquí no va a ir adelante. Y antes ya hemos visto que crecía la casa de David en cuanto que la casa de Saúl se iba debilitando. Queridos amigos, terminamos por el día de hoy. Vamos a seguir esta historia. Ahora estamos mirando desde una superestructura o una macroestructura. Ya es Ave en el capítulo 3 y después entraremos en los detalles. Ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.